Buenos días, estamos aquí de regreso con ustedes en este bonito y hermoso día de domingo y estamos compartiendo con ustedes el libro de Génesis y estamos ahorita estudiando el libro de Génesis capítulo 3. Mi nombre es Gabriel Rodríguez y mi número de teléfono es el 928-814-6447. 928-814-6447. Y para sus preguntas, comentarios, sugerencias, con mucho gusto estaremos atendiéndolos. Bueno, vamos a continuar con nuestro estudio del capítulo 3 de Génesis. Nos quedamos en que el miedo y la culpa provienen de la primera caída, cuando cayó Adán y cuando cayó Eva. Así, pero no solo eso proviene de ahí. Miren qué interesante. El versículo 10 del capítulo 3 dice: y le dijo Dios, ¿quién te enseñó? Está hablando con Adán, que estabas desnudo. ¿Has comido del árbol que yo te mandé no comieses? Y el hombre respondió, la mujer que me diste por compañera me dio del árbol y yo comí. ¿Qué es lo que ustedes ven ahí? ¿Ven lo mismo que yo? La primera excusa y la primera vez cuando alguien se quita la responsabilidad de lo que realmente es responsable y se lo pone sobre otra persona. Así que cuando vemos que un niño se excusa y dice, yo no fui, fue mi hermano, o cuando un adulto dice, yo lo hice, pero porque esa persona me indujo a hacerlo, todo eso proviene de primera vez donde Adán se excusó o puso la responsabilidad en su esposa de algo que él era responsable. Ahora podemos entender que él debió haber dicho, sí Dios, yo soy responsable, yo pequé, yo lo hice. Pero usualmente ahora por eso no lo hacemos así, pero continúa. Qué importante es que el hombre de la casa enseñe bien a su familia acerca de todas estas responsabilidades y cómo tener honradez y responsabilidad en sí mismo. Muchos de nosotros hemos aprendido ya muy grandes, pero qué importante es cuando un niño aprende desde chiquito a tener esa responsabilidad, a aceptar sus responsabilidades sobre errores, no solamente sobre lo bueno, también sobre lo malo, ser responsables. Jehová dijo a la mujer en el versículo 13, ¿qué es lo que has hecho? Y la mujer dijo, la serpiente me engañó y comí. Fíjense, ella siguió el ejemplo de su esposo Adán. Él le echó la culpa a ella y ella le echó la culpa a la serpiente. En realidad Eva debió haber dicho, sí mi Dios, yo soy responsable. Ahora lo vemos como normal a veces, pero en ese entonces no era normal. De hecho, no es normal. Ningún sentimiento negativo, ninguna conducta negativa es normal. Los hombres y mujeres no fuimos creados para lo negativo. Dios nunca nos creó para que tuviéramos esos sentimientos, esas acciones negativas, esos pensamientos negativos. Todo proviene de lo que pasó aquí, que está relatado en el capítulo 3. Versículo 14. Dijo Jehová Dios a la serpiente, por cuanto esto hiciste, maldita serás entre todas las bestias y entre todos los animales del campo, sobre tu pecho andarás y polvo comerás todos los días de tu vida. Y aunque la serpiente en sí misma, el ser que había creado Dios, ese animal hermoso, donde algunos comentadores dicen que tenían alas las serpientes y que volaban, y que sus alas reflejaban la luz y daban un reflejo multicolor, pero Dios tuvo que emitir un juicio para que fuera un símbolo del juicio sobre Satanás. Lo que quiere decir es que Satanás en algún momento de su historia próxima, en un futuro muy próximo, muy cercano, porque él sabe que está muy cercano, él va a llegar a ser el polvo de la tierra. Y aquí voy a hacer un comentario.
que vamos a probar también más adelante. A Satanás no se le ha dado el poder de enjuiciar a nadie. A Satanás nunca se le ha dado el poder de castigar a nadie y tenerlo en un fuego eterno castigándolos en alguna parte del planeta o del universo. Eso no es así. Satanás es un ser creado. Satanás también puede llegar a ser polvo. Y más adelante vamos a ver cómo Satanás, los ángeles malvados que cayeron con él y todos los que no acepten el sacrificio expiatorio de Cristo van a terminar como cenizas debajo de la planta de los pies de los salvos, de los justos. Así que eso es bien importante entender. Satanás nunca se le dio el juicio. Al único que se le ha dado el juicio es al Hijo de Dios, a nuestro Señor Jesucristo. En el versículo 15 tenemos la primera profecía y tenemos esa promesa tan maravillosa que ahora podemos nosotros, que la podemos comprender más ampliamente. Aunque ellos la comprendieron por cientos y cientos de años, muchos miles de años quizá antes que nosotros, pero nosotros podemos entenderla muy claramente y podemos tanto aceptarla como rechazarla igual que ellos. Y pondré enemistad entre ti y la mujer, o sea, entre la serpiente y la mujer, y entre tu simiente y su simiente. Él te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Este versículo es importantísimo. Dijo Dios a la serpiente, le dijo Dios a Satanás: entre los hijos de la mujer y tus hijos, o sea, entre los hombres que decidan apartarse de Dios y los hombres que decidan seguir a Dios, iba a haber una enemistad. Esa enemistad iba a nacer aquí en el corazón. Dios iba a hacer que dentro del corazón de los hombres, si aceptaran a Jesucristo, al Mesías, a la simiente de la mujer, que la mujer en la Biblia, proféticamente hablando, la tomamos como la iglesia de Dios, como su pueblo, Dios iba a hacer que dentro de ese pueblo, dentro de esa iglesia, naciera la simiente, naciera el Mesías, naciera el Hijo de Dios, que por medio de su Santo Espíritu iba a crear en nosotros una enemistad contra el mal. Y nosotros, estando habituados a hacer el mal, como dice Isaías, si no me equivoco, y puedo equivocarme en eso, pero después lo podemos confirmar, para poder empezar a hacer el bien, necesitamos nacer del Espíritu. Lo mismo que le dijo Dios, nuestro Señor Jesucristo, a Nicodemo: si no nacieres del agua y del Espíritu, no podéis ver el reino de los cielos. Así que cuando nacemos de nuestra madre, nacemos con la tendencia a pecar. Y en cuanto podemos, en nuestro primer momento que podemos, cuando somos niños, empezamos a tomar decisiones que muestran que nuestra tendencia es pecar. Pero cuando aceptamos a Jesucristo y vamos a las aguas del bautismo, es sembrado en nosotros la simiente de Cristo, la semilla del Espíritu, de su Espíritu. Entonces nacemos de nuevo y el Espíritu empieza a luchar contra esa carne, contra esa mentalidad pecaminosa, y si lo permitimos, y permitimos que el Espíritu de Cristo se desarrolle en nosotros y lleguemos a ser maduros, hombres y mujeres maduros en Jesucristo, llegamos a ser hombres y mujeres adultos en Cristo, el Espíritu va a controlar la carne. Eso no quiere decir que nuestro cuerpo se convierta en una carne santa, no, de ninguna manera. Seguimos teniendo este cuerpo que es de corrupción, que en algún momento
se va a convertir en polvo, hasta que el Señor Jesucristo venga y lo convierta en ese cuerpo inmortal. Pero mientras tanto, necesitamos del Espíritu de Cristo, necesitamos de la simiente de la mujer. Necesitamos de Cristo mismo, de su Espíritu, nacer en nosotros para que el Espíritu de Cristo pueda, no nosotros, sino Cristo en nosotros, Cristo en ti, la esperanza de gloria, según el apóstol Pablo, pueda hacer a un lado los requerimientos de la carne. Eso es la promesa, ese es el evangelio eterno. Hay muchas personas que se la pasan predicando y hablando acerca de la verdad presente, del evangelio eterno, y dan un montón de ideas que en lo personal, y esta es una opinión muy personal, el evangelio eterno es Cristo en ti, la esperanza de gloria. O sea, para que tú puedas vencer el pecado, necesitas la simiente de la mujer. Necesitas a Cristo en ti. Así que esa es una promesa, esa es una profecía y es una promesa también. Dice el versículo 16, a la mujer dijo, multiplicaré en gran manera tus dolores y tus preñeces, con dolor darás a luz los hijos, y tu deseo será para tu marido, y él se enseñoreará sobre ti. El pecado siempre trae consecuencias. A veces son consecuencias menores, pero a veces son consecuencias mayores. El pecado de Adán y Eva trajo consecuencias gigantescas. No solamente a nivel local, pero a nivel de todo este planeta. Y más allá, no fueron consecuencias a corto plazo. Estamos hablando de unas consecuencias terribles a tan largo plazo, de 6,000 años hasta los 7,000 años. Cuando lleguemos al tiempo señalado de Dios, de los 7,000 años, porque muchos hombres han querido calcular el tiempo, pero Dios tiene su tiempo, y el tiempo señalado de Dios, cuando tengamos que entrar al año de Dios sabático, al 7º milenio sabático de Dios, es entonces cuando Él va a quitar el pecado de la tierra. Pero mientras tanto, el pecado tiene consecuencias. Nuestras malas decisiones tienen consecuencias. La mujer empezó a tener más problemas para dar a luz a los hijos. También la mujer tuvo que ser puesta bajo autoridad del marido. Y aquí quiero hacer un comentario, porque muchos hombres podríamos pensar que Dios nos dio la autoridad de abusar de la mujer, de faltarle al respeto, de golpearla, de tratarla como si ella no tuviera pensamientos, no tuviera libre albedrío y no fuera una persona. En ningún momento la palabra de Dios especifica eso. Lo que está diciendo es de que la mujer iba a estar bajo la autoridad de su esposo, pero la autoridad del esposo tiene que estar bajo la autoridad divina. Y Dios no es un Dios de violencia, no es un Dios de maldad, no es un Dios de abuso. Nuestro Dios es un Dios de amor. Y conforme vayamos estudiando la palabra, les voy a ir mostrando por qué es un Dios de amor y cómo lo muestra toda la Biblia. Ya lo mostré en el versículo 15, cómo Dios prometió a un Mesías, como Dios prometió la simiente de la mujer, como Dios prometió a su propio Hijo darlo, que muriera sustituyéndonos a nosotros, o muriera en la cruz del Calvario en vez de nosotros. El hombre tiene que estar bajo la autoridad superior divina, que es amor. Si el hombre se somete a la autoridad superior divina,
en el hombre va a habitar el Espíritu Divino, por lo tanto, no va a poder tener el hombre más que amor de Dios en él. Eso, consecuentemente, va a producir que ame a su esposa y que nunca abuse ni psicológicamente ni físicamente de su esposa. La consecuencia de no abusar y la consecuencia de amar a la esposa es que la esposa se somete a la autoridad del hombre sin ningún problema. ¿Qué diferencia cuando la esposa se somete a la autoridad del hombre por miedo, por temor, porque si no lo hago me va a golpear, porque si viene tomado me va a golpear? Cuando los hijos se someten a los padres por miedo, por temor, y no estoy hablando de no corregir a los hijos, pero hay límites en la corrección de los hijos. Hay un libro muy interesante que se llama Conducción del Niño. Este libro fue escrito por el Ellen G. White y usted lo puede encontrar en una librería en Phoenix y me puede pedir el número, yo se los puedo dar y usted lo puede encargar y se lo pueden mandar por correo. Ahí en ese libro que se llama Conducción del Niño le da indicaciones de cómo educar a sus hijos y cómo corregir a sus hijos de tal manera que no haya violencia. Dice así, continúa diciendo, y al hombre dijo, por cuanto obedeciste a la voz de tu esposa y comiste el árbol que te mandé, diciendo, no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa, con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. Espinos y cardos te producirá y comerás plantas del campo. Con el sudor de tu rostro comerás, estoy en el versículo 19, el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, porque polvo eres y al polvo volverás. Qué terribles consecuencias. Dios, como lo estudiamos antes, cuando creó al hombre y creó a la mujer, también creó el trabajo. Pero el trabajo que tenía Adán y que tenía Eva antes del tiempo era cuidar del jardín del Edén. Pero ese trabajo no les iba a causar fatiga, no les iba a lastimar, no les iba a cansar. Pero a partir de que pecaron, todo cambió. Ahora, para poder comer todos los días, hay que esforzarse, hay que sudar, hay que sufrir, hay que pasar, a veces nos golpeamos, a veces nos lastimamos con algo, a veces estamos frustrados, cansados, nuestro cuerpo a veces ya no, lo que quiere es descansar y muchos hemos trabajado, porque a mí me ha tocado trabajar 2 turnos seguidos en algún tiempo de mi vida, y muchos de ustedes trabajan 2 turnos en sus hogares. Las esposas trabajan, luego regresan a su hogar a seguir trabajando, los esposos trabajan en 2 lugares, y el trabajo para poder conseguir el pan de cada día es bastante agotador y terrible en muchos casos. Pero Dios tuvo que ordenar todo esto para que el hombre pudiéramos entender que el pecar tiene consecuencias. El pecar trae consecuencias no solamente a ti mismo y a ti misma. Cuando pecamos, las consecuencias abarcan a otras personas y también al medio ambiente. Y si se fijan, ahora que se está hablando mucho del medio ambiente, ustedes pueden notar que el medio ambiente, no solamente del lugar que nos rodea, sino del planeta entero, ha sufrido las consecuencias de las malas decisiones de nosotros como seres humanos. Por lo tanto, tenemos siempre que entregar nuestras decisiones a la voluntad divina para que los errores que cometamos sean menos y menos cada día,
o menos y menos en nuestras vidas y que las consecuencias sean más buenas que malas. Hay que siempre tener eso en consideración. Dice en el versículo 20, y llamó a Adán el nombre de su esposa Eva, por cuanto ella era madre de todos los vivientes. Y Jehová Dios hizo al hombre y a su esposa túnicas de pieles y los vistió. ¡Qué terrible! Después de tener un manto de luz, según algunos comentadores, como vestidura, cuando ellos pecaron, tuvieron que cortar hojas de árboles para poder vestirse. Pero ahora, Dios, para poder vestirlos, tiene que enseñarles a Adán y a Eva cómo matar a unos animalitos, cómo sacrificar a unos animales, para que con sus pieles puedan protegerse de los cambios climáticos. Qué terrible que las consecuencias del pecado nos llevan a lastimar a otros, inclusive a los animales. Eso tuvo que haber sido dolorosísimo para Adán y Eva, ver cómo morían esos animales a los que él tuvo el privilegio de ponerles nombre. Qué cuidadosos tenemos que ser tú y yo en la toma de nuestras decisiones. Qué delicado es cuando nos dejamos llevar por las circunstancias y no nos detenemos a pensar lo que vamos a decir, lo que vamos a hacer, cómo me voy a vestir, nuestras actitudes, si sonrío o no sonrío, todo tiene que ser pensado de tal manera que honre y glorifique a Dios que está en los cielos y que sea para beneficio de nuestro prójimo, de nuestro hermano, de nuestra hermana, de nuestro familiar, de nuestro amigo, de nuestro jefe de trabajo o de esa persona que no conocemos, aún de esa persona que nos está atendiendo en un lugar de trabajo. Qué importante es de que nosotros consideremos todo esto en base a la luz que Dios nos ha dado del cielo. Versículo 22, capítulo 3. Y dijo Jehová Dios, he aquí el hombre es como uno de nosotros, sabiendo el bien y el mal. Ahora pues, que no alargue su mano y tome también del árbol de la vida y coma y viva para siempre. Y lo sacó Jehová del huerto del Edén para que labrase la tierra de que fue tomado. Echó pues fuera al hombre y puso al oriente del huerto de Edén querubines y una espada encendida que se revolvía por todos lados para guardar el camino del árbol de la vida. Otra de las consecuencias que tuvo que pasar el hombre. Sabemos por el contexto bíblico que el árbol de la vida, comiéndolo continuamente, mantiene la vida de una persona por una eternidad que no se puede contar. Los seres creados no tenemos vida en nosotros mismos inmortal. Esa vida se nos es dada de Dios y es mantenida por comer del árbol de la vida. Dios tuvo que sacarlos del huerto del Edén, porque si hubieran tenido la oportunidad de seguir comiendo del árbol de la vida, el pecado quizá se hubiera mantenido más de los 6,000, 7,000 años, 8,000 años en el universo, sobre todo en este planeta. El pecado estaría por una eternidad incontable. Dios tuvo que sacarlos del jardín del Edén para que en determinado momento, como hombres y mujeres, como seres humanos, regresásemos al polvo. Y hablando de la muerte,
es interesante notar que cuando Dios dijo que iban a morir, no estaba hablando de la muerte que la Biblia considera como un sueño, estaba hablando de la muerte eterna, de la muerte en la que el hombre jamás se volverá a levantar, de la muerte en que los pecadores, junto con Satanás y sus ángeles, jamás se van a volver a levantar, porque el pecado nunca más se va a volver a levantar cuando eso pase. Así que lo que podemos entender aquí es de que va a haber, así como en un momento se nos fue quitado la oportunidad de comer del árbol de la vida por nuestro propio beneficio, para que el pecado no perdure por una eternidad, va a llegar un momento en que vamos a tener, si nos mantenemos sometidos a Dios y permitiendo que su Santo Espíritu nos dirija, vamos a tener la oportunidad de que volvamos a comer de ese árbol de la vida. Así que yo les invito para que juntos continuemos estudiando y aprendiendo acerca de la creación de Dios. Les invito también para que juntos meditemos en la palabra y la hagamos nuestra. La transgresión de los requerimientos de Dios excluyó a Adán del huerto del Edén, y Dios tuvo que poner una espada que se revolviera todo alrededor del huerto para evitar que el hombre pudiera accesar al árbol de la vida. Amigos, amigas que me escuchan, estamos aquí, tú y yo, con la posibilidad de escuchar la palabra de Dios y también de poder obtener la preciosísima promesa que está en Génesis 3:15. El Hijo de Dios vino a tomar tu lugar para morir en vez de ti la muerte eterna. Quizá es momento para que tú decidas y tú pienses si quieres aceptar ese sacrificio tan maravilloso que hizo el Hijo de Dios. Dios estaba en Jesucristo, el Padre estaba en Cristo, reconciliando al mundo consigo mismo. Qué hermoso, qué tan grande amor, que cuando más piensas en ello y más lo meditas, tu corazón se va suavizando y suavizando y se va enterneciendo a las verdades divinas. Yo te invito, mi amigo y mi amiga que me escuchas, a que te dejes encontrar por Dios, que salgas de atrás de ese árbol, para que el miedo y la culpa ya no sean los que se enseñoreen de ti. Sal a la presencia divina, entrégate a Dios y dile: Señor, aquí estoy, toma mi vida, soy tuyo para siempre y quiero caminar en tus caminos. Que Dios te bendiga y que bendiga su palabra también. Mi número es 928-814-6447. Mi nombre es Gabriel Rodríguez y estoy aquí para escuchar tus comentarios y sugerencias. Dios te bendiga. Muchas gracias.